Muy buenas. En primer lugar, muchas gracias por haber accedido al vídeo, a este pequeño webinar sobre la glucosa y la insulina en el cuerpo. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué es esta insulina, que es un concepto que más o menos tenemos claro, pero para partir de una base. La insulina es una hormona que generan nuestras células pancreáticas cuando detectan que hay glucosa circundante en nuestra sangre, es decir, cada vez que comemos, porque siempre que comemos hay un aporte de glucosa. Entonces, el páncreas detecta esa glucosa, las células empiezan a generar insulina, la mandan a sangre y esa insulina transporta la glucosa a las células si se necesita de energía en ese momento, y lo que no se necesite se almacena en los depósitos en forma de glucógeno, que son el hígado y los músculos principalmente. Hasta ahí sería el funcionamiento normal. Ok, ¿qué sucede entonces cuando la insulina no funciona de manera correcta y se genera esa llamada resistencia a la insulina? Hay 4 fases más o menos. La primera fase sería la generación de una hiperinsulinemia. ¿Cómo sucede esto? Comemos, el páncreas detecta que hay glucosa en el torrente sanguíneo y genera esa insulina para transportar esa glucosa. ¿Qué pasa? Que si ingerimos un exceso de glucosa constantemente, generalmente que venga de ultraprocesados, azúcares blancos, etc., llega un momento, en una primera fase, que los receptores de esa glucosa en sangre llegan a no reconocer esa insulina, con lo cual esa glucosa sigue estando en el torrente sanguíneo sin ser transportada. A consecuencia de esto, el páncreas genera todavía más insulina, mandando la sangre porque sigue detectando glucosa. Y entonces aquí es cuando se produce una hiperinsulinemia. Hay más insulina de la necesaria para transportar esa glucosa. Si esto continúa, en una primera fase lo que sucederá es que va a llegar un momento que esos receptores van a reconocer la insulina. Entonces se va a coger toda esa glucosa de una manera muy rápida y se va a transportar a las células y a los depósitos, sucediendo una hipoglucemia o el llamado bajón de azúcar, con sus consecuentes síntomas conocidos como ese cansancio, sueño, ansiedad, ganas de volver a comer al poco tiempo, sobre todo dulce, dolores de cabeza, y en una fase más avanzada puede llegar a suponernos incluso temblores o sudores fríos. ¿Vale? Entonces aquí entraríamos en esa hipoglucemia. En una tercera fase, si esto sigue continuando, yo sigo ingiriendo glucosa de manera constante cada día, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Que nuestros depósitos de glucógeno van a saturarse, ese hígado y esos músculos van a quedar llenos de ese glucógeno, con lo cual ese sobrante va a tener que ser almacenado en otro lugar, que es en el tejido adiposo, ¿vale? Aumentando la lipogénesis, es decir, aumentando ese tejido adiposo, esa formación de grasa, y disminuyendo la lipólisis o la quema de grasa, con el consecuente aumento de peso. Aquí estaríamos ya en la tercera fase. Ya estamos notando que esa resistencia a la insulina existe, porque ya no está funcionando bien. Si seguimos y pasamos ya a esa última fase, lo que va a suceder es una hiperglucemia, es decir, va a llegar un momento que las células pancreáticas encargadas de generar esa insulina no van a trabajar de manera eficiente porque se van a acabar agotando, sucediendo que la glucosa que ingerimos no va a ser transportada de manera adecuada, generando una hiperglucemia en sangre, es decir, va a haber glucosa de más que no es transportada. Esto a la larga sí puede generar en una diabetes tipo 2, ¿vale? Antes de llegar aquí podemos darnos cuenta e intentar revertirlo con la dieta. Una vez que llegamos a una diabetes tipo 2 ya habrá que ver si la persona se tiene que pinchar insulina o no, que es lo que requiere normalmente la diabetes tipo 2. Entonces esas serían las 4 fases en las que vamos detectando esa resistencia.
Los primeros síntomas son esos, ese cansancio, esa somnolencia, ese dolor de cabeza, sobre todo cuando ingerimos un alto contenido en azúcares simples. ¿Qué factores pueden influir en que esta resistencia a la insulina suceda? Aparte de la dieta, que aquí vamos a tener en cuenta una dieta alta en ultraprocesados, azúcares refinados, hidratos de carbono refinados, desde pastas blancas, arroz blanco en exceso, ¿vale? Y otros azúcares refinados en forma de galletas, bollos, siropes, mieles, azúcar blanco, azúcar moreno, azúcar de coco, azúcar de dátil, toda esa variedad de azúcares. Cuidado con los edulcorantes también, que los empezamos a sustituir y vamos a ver que afectan a nuestra microbiota intestinal. Y la falta de ingesta de productos frescos, sobre todo verduras, hortalizas, frutas, que es de donde vamos a obtener esa glucosa de manera natural. Hay otros factores aparte de esto que pueden influir en que se genere esa resistencia a la insulina. Uno es la falta de sueño, que por un lado tiene su lógica, porque si no descansamos el cuerpo lo que nos va a demandar es energía rápida, que generalmente muchas veces la asociamos con la glucosa, el hidrato de carbono simple, ¿no? Que nos va a dar un chute rápido. Otros factores son el estrés, también influye en que se genere esta resistencia a la insulina, el exceso de peso, que ya hemos visto que forma parte de esas fases que pueden llegar a derivar en una diabetes tipo 2, y el sedentarismo, que por ende va a acabar generando un exceso de peso. ¿Qué le sucede a nuestra microbiota con el consumo excesivo de azúcar? Bien, pues varios estudios han demostrado que el consumo en exceso de este azúcar simple acaba reduciendo el número de bacterias, vamos a llamarlas buenas, en nuestro intestino, especialmente Lactobacillus, actinobacterias, que son un tipo de bacterias de las que depende nuestro sistema inmunológico, por lo tanto, el sistema inmune se va a ver afectado por el consumo excesivo de azúcar, y Akkermansia, que es una bacteria que está presente en nuestra capa mucosa intestinal, que es lo que protege nuestro intestino, está antes de la pared, que ya nos llevaría al torrente sanguíneo. ¿Vale? Entonces, si hay una deficiencia de esta bacteria, lo que va a suceder es que esa producción y degradación de moco, que es lo que hace esta bacteria manteniéndolo en unos niveles adecuados, no se va a hacer de manera correcta, reduciéndose esa capa de moco y pudiendo llegar a romperse la pared intestinal, que esto haría que empezaran a entrar sustancias al torrente sanguíneo que no deben entrar. Y por otro lado, aumenta el número de bacteroidetes, que es un tipo de bacteria que tiene que estar en un número determinado en nuestro intestino. Es necesaria, pero si crece, también puede llegar a perforar esa pared intestinal, produciendo lo que llamamos una endotoxemia, que va a llegar, es como una autointoxicación que sucede, que lo que va a hacer es eso, va a hacer que empiecen a pasar sustancias que no deberían al torrente sanguíneo, produciendo una inflamación de bajo grado, que esto lleva a lo más sencillo, tipos de enfermedades como colesterol alto, obesidad, diabetes, bueno, sencillo, diabetes, tensión alta, ¿vale? Inflamación de bajo grado, eso es lo que se puede producir. Y también aumentan otras bacterias patógenas. ¿Y qué enfermedades pueden derivar de esta resistencia a la insulina? Ya hemos visto que diabetes, por otro lado, obesidad, y de esta obesidad van a derivar colesterol alto, triglicéridos altos e hígado graso, problemas hormonales varios, desde desarreglos hormonales a nivel de menstruaciones, ovarios poliquísticos, problemas de fertilidad o cándida a nivel vaginal y, por supuesto, a nivel intestinal. También pueden suceder deficiencias vitamínicas y descalcificación de huesos, que ahora vamos a ver por qué, entre otras muchas cosas. Bien, en referencia a estas dos últimas cosas vamos a hablar de por qué muchas veces se dice que el azúcar es un robanutriente.
Bien, esto es así porque el azúcar para metabolizarse necesita de un montón de micronutrientes, que son estas vitaminas y minerales, especialmente vitaminas del grupo B, que son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema nervioso y músculo-esquelético, zinc, que es el mineral por excelencia del buen funcionamiento del sistema inmune, y también a nivel hormonal es muy importante, tanto en la mujer como en el hombre, pero en el hombre se ha visto que una deficiencia de zinc puede derivar en un mal funcionamiento del esperma, desde no tener la cantidad adecuada, no tener una motilidad adecuada, haber deformidades en el esperma, o sea que es un mineral muy importante a nivel de fertilidad. Calcio, de ahí esa posible descalcificación de huesos, porque el azúcar también necesita de ese calcio para metabolizarse. Magnesio, que ya sabemos que implica un montón de funciones, sobre todo sistema nervioso y también sistema musculoesquelético. Y el cromo, que es un mineral que, entre otras cosas, hace que ese funcionamiento, ese manejo de la glucosa en sangre sea adecuado. Entonces, ¿cómo reduzco esta ingesta excesiva de glucosa sin morirme en el intento? Bien, en primer lugar, empieza a meter grasas saludables en cada comida. ¿A qué me refiero? Pues desde aceites de primera presión en frío, como puede ser el aceite de oliva, pero también otros aceites como el aceite de coco, el aceite de girasol, el aceite de lino, el aceite de calabaza, siempre de primera presión en frío. Otros como el aguacate, los frutos secos, las semillas. Recuerda que si son sobre todo lino y chía, mejor molerlas, porque si llegan enteras al estómago no es capaz de romperlas del todo, entonces al final no absorbemos esa fibra. Las de girasol y las de calabaza sí que es más fácil que las mastiquemos si no solemos engullir, ¿vale? Entonces esas no son necesarias, tan necesario que vayan molidas. Consume el menor número de productos, cuidado con este nombre, es decir, alimentos ultraprocesados posible, todos esos productos que vienen envasados con 1.000.000 de ingredientes que muchas veces no leemos bien, hay azúcares ocultos, ¿vale? Intenta consumir lo mínimo. En cuanto a los procesados, como pueden ser pues yogures vegetales si no tomas lácteos o leches vegetales, que no lleven azúcares añadidos y que tengan el menor número de ingredientes posible. Por otro lado, elimina los hidratos de carbono refinados en forma de arroz blanco, pasta blanca, mejor cereales integrales o pseudocereales como el trigo sarraceno o la quinoa. Aunque tampoco en exceso. Mi recomendación es que de 2 a 3 veces a la semana es más que suficiente, y el resto de hidratos de carbono los vamos a obtener de las legumbres, de las frutas, las verduras, las hortalizas, ¿vale? No necesitamos estar ingiriendo hidratos de carbono cada día en forma de cereales. En forma de galletas y bollos ya hemos visto que no necesitamos ni en ningún momento. Luego, no restringas calorías. O sea, olvídate de contar calorías. Muchas veces, cuando cogemos un yogur, miramos el valor nutricional en lugar de los ingredientes. Un yogur natural de cabra, por ejemplo, te va a aportar más calorías y más grasa que uno desnatado, pero el organismo va a aprovechar mucho más los nutrientes de un yogur natural o de una leche entera si tomas leche, que de algo desnatado, que está más procesado y al final estás eliminando grasas que no son negativas, ¿vale? Entonces, olvídate, pasa del valor nutricional a los ingredientes. Otra cosa también que me comentan muchas veces es que esto tiene mucho azúcar. ¿Tiene azúcar en los ingredientes o es hidratos de carbono de los cuales azúcares? Esto también es importante ver esa diferencia. No es lo mismo que el arroz tenga una cantidad de azúcar, ¿vale? O el trigo sarraceno tenga una cantidad de azúcar ya en el ingrediente, o sea, en lo que es el propio cereal, que yo ponga azúcar en un producto,
¿vale? Esa forma de azúcar es glucosa, no es azúcar añadido, ¿vale? Entonces, no es, o sea, no es desfavorable cuando está dentro del ingrediente. Eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso muchas veces intento hacer ver que no es tan importante el valor nutricional como los ingredientes del producto. Si yo estoy tomando trigo sarraceno y es solo trigo sarraceno, ya está, o sea, no tengo que mirar nada más, ¿vale? Eso es lo importante. Entonces, vamos a empezar a olvidarnos del valor nutricional, de esas calorías y mirar más los ingredientes, que es lo que nuestro cuerpo va a aprovechar. Importante, cuando volvemos a introducir un poquito de dulce, pues por ejemplo, quiero tomar un poco de miel. Si lo introduzco en un yogur, por ejemplo, volviendo al tema del yogur, ya estoy aportando una grasa que va a contrarrestar ese pico glucémico. Si lo quiero untar en el pan, por ejemplo, pues mejor que lo haga, primero que sea un buen pan integral, eso por supuesto, y por ejemplo lo puedo poner un poquito sobre una crema de frutos secos que también va a contrarrestar ese pico. Si como hidratos de carbono, cereales integrales, pues si aporto algo de grasa o aporto algo de proteína, como por ejemplo un poco de huevo o un poco de carne blanca, también va a contrarrestar ese pico glucémico del hidrato de carbono. Y luego es muy importante el tema del sueño para cuando estemos eliminando este exceso de glucosa. Vamos a notar de todas maneras que seguramente empecemos a dormir mejor y a descansar mejor. Y en un momento dado nuestro cuerpo nos va a dejar de pedir esa glucosa. Pero sí es importante dormir un mínimo de 7 horas, que yo sé que a veces es complicado, sobre todo si hay hijos o si entramos a trabajar muy pronto y no estamos acostumbrados a acostarnos temprano. Pero hay que intentar hacer esas 7 horas porque eso va a ser un punto importante para que el cuerpo deje de demandar ese azúcar simple, ¿vale? Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué síntomas vamos a tener al principio? Como cualquier adicción, que el azúcar es una de las más gordas, yo creo que esto ya se ha dicho en muchas ocasiones. Mi recomendación es que al principio lo elimines del todo, con sus consecuencias. Durante 3-4 semanas mínimo. Nada de azúcares, ni en forma de miel, ni en forma de siropes, ni en forma de frutas secas. Intentar cambiar esos cereales blancos por cereales integrales. Y sobre todo, cuando tengamos esa sensación de que necesitamos esa glucosa, tirar de frutas que nos van a aportar fructosa, que bueno, nos va a dar ese saborcillo. Además ya empezamos a entrar en el buen tiempo, entonces nos va a dar ese saborcillo dulce y sí que nos va a bajar un poquito esa necesidad de tomar azúcar. Los síntomas que vamos a tener son muy parecidos a los que he comentado de la resistencia a la insulina, desde cansancio, más sueño, somnolencia, irritabilidad, ansiedad, como una sensación de hambre constante al principio, dolores de cabeza. Estos síntomas, mucha hidratación, sobre todo si hay dolores de cabeza, ¿vale? Y bueno, hay que aguantarlos, es decir, van a desaparecer a los pocos días, pero sí es verdad que la primera semana es bastante complicado porque sí que vamos a notar sobre todo ese aumento como de cansancio. Va a ser un cansancio y tal vez cierta irritabilidad porque claro, ya no le estamos dando al cuerpo lo que le dábamos anteriormente. Esto va a depender, por supuesto, de la cantidad. Si yo desayunaba todos los días galletas, comía chocolate después de comer y 2 cafés con leche con azúcar, pues obviamente al eliminar todo eso voy a notar esos síntomas mucho más. Si por el contrario no era tan abundante y a lo mejor solamente me tomaba dulce el fin de semana, pero sí notaba esos síntomas de dolores de cabeza, cansancio y tal, pues seguramente lo voy a notar menos porque es simplemente eliminar esas tomas el fin de semana durante un tiempo, ¿no? Entonces ahí va a depender de la cantidad de azúcar
refinado que esté acostumbrado a tomar. Y hasta aquí este pequeño webinar. Espero que os haya aclarado dudas. Remarcar que no necesitamos el azúcar simple para nada, que podemos obtener la glucosa de los alimentos frescos, como son las legumbres, las frutas, las verduras y las hortalizas, que el azúcar y sus derivados no la necesitamos, que muchas veces me decís, bueno, pero es que un poco de azúcar es necesario. No, ya obtenemos la glucosa de otro lugar. Tampoco digo que no podamos disfrutar de ese bollito, ese chocolate tal o ese helado de vez en cuando, ¿vale? Pero sin hacer que se convierta en algo habitual, porque al final acabamos teniendo esas consecuencias y esos síntomas que realmente son muy desagradables. De todas maneras, cualquier duda me podéis mandar un email, me podéis escribir por Instagram, me podéis llamar, lo que necesitéis. Y nada, estaré encantada de contestar vuestras preguntas y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias otra vez.